cuando hablamos sobre el regional mexicano de antaño, en sus letras tienden a mencionar estas tribus indígenas o nativas, y cómo no, es parte del folclore mexicano. Pero a comienzos del siglo XXI y en estas fechas es muy raro que el regional mexicano mencione estas tribus. Pero me sorprende que el artista Luis R. Conríquez, en una de sus canciones llamada Si no quieres no, menciona la siguiente: puro Comanche bravo no la piensa dos veces. Y hasta el día de hoy la palabra Comanche es sinónimo de una persona aguerrida, de una persona sin temor y de una persona con coraje. Pero en realidad, ¿el Comanche fue así? Vamos a verlo aquí en Comanches en el Noreste. Este grupo de nativos en particular es de mis favoritos, ya que tiene mucha historia a pesar de que en México no está muy bien documentada. Pero pues ya sabes, aquí sacándole juguito a todo lo que se puede. Tal vez el video no sea muy largo, pero pues tiene buena información. De que aprendes porque aprendes, compadre, ¿eh? Como lo vimos con los apaches en el video pasado, el Comanche es una tribu que viene desde el norte escapando de los europeos. Estos estaban ubicados allá por los Grandes Lagos, lo que es Canadá, Illinois, y vienen hasta por el siglo XVIII asentándose en lo que es la Comanchería. Esta región estaba ubicada en Texas, Nuevo México y el norte de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Al ser una tribu nómada no tiene un cierto perímetro particular, ya que andan de un lado para otro, como Juan por su rancho. Antes de la llegada de los europeos y de los caballos, los comanches trasladaban sus cosas en perros, siguiendo al bisonte. La llegada del caballo y su adopción a su estilo de vida nómada convirtió a los comanches en una tribu aún más guerrera, uniéndose con los kiowas. Empezó a imponer su dominio en otras tribus, siendo los apaches sus enemigos jurados. La comanchería no solo se extiende a su territorio donde estaban asentados, sino hasta donde alcanzaban sus incursiones. Se sabe que incursionaban en todo el noreste mexicano, incluso llegando al norte de San Luis y Zacatecas. Se habla, pero no está confirmado, o sea, ahí dicen las malas lenguas que hasta Querétaro hubo algunas escaramuzas. Por tradición oral entre ellos, mencionan que llegaban a parajes selváticos con árboles y animales nuevos para ellos. Tal vez porque algunos eran atrapados y llevados a San Juan de Ulúa, en Veracruz. Esta es una prisión, era una prisión donde los llevaban hasta Cuba, a La Habana, a las plantaciones y a las haciendas, lo cual algunos lograban escapar y pues andan desubicados, ¿verdad? Y andaban ahí por Veracruz. Las incursiones comanches eran de las más violentas y salvajes. Destruían, mataban y robaban todo a su paso. Nadie podía hacerles frente muy fácil y lo mejor era encerrarse en sus casonas, en sus ranchos, y en el caso de las vacas y animales de la granja, quedaban a disposición de Dios y de los comanches. Estas incursiones estaban integradas por guerreros que alcanzaban en algunos casos el centenar de tropa. En 1843, en el municipio de Lampazo, Nuevo León, se reporta una tropa de 600 comanches, mientras que en Lampazos tiene alrededor de 5.349 habitantes, esto en el 2020, en ese tiempo el pueblo tendría un centenar de personas, incluyendo niños, mujeres y ancianos. Imagínense los momentos de terror que pasaban los lugareños, ya que Lampazos era de los pueblos más atacados. Otros datos afirman que se avistaban entre 300, esto en Salinas Victorias, y otras de 1.600. En el municipio de Lampazos nació Santiago Vidaurri y se sabe que de ahí viene su odio por los nativos en el territorio. En la comanchería se quedaban en el campamento mujeres y niños, mientras que los guerreros incursionaban viajando miles de kilómetros hacia abajo, en México. Para las primeras décadas del siglo XIX ya estaban aterrorizando estos pueblos. Para el comanche, su cultura era la guerra. Ser guerrero comanche era un símbolo de ser valiente y de prestigio ante su sociedad. Los jóvenes y adultos masculinos debían ser arduos guerreros y buenos jinetes, ya que los comanches nacían, vivían y morían a caballo. Pero en sí, todo comanche era un guerrero, pero solo los que demostraban más valor y no huían en las batallas eran los que ganaban este prestigio. Algunos guerreros de alto rango usaban una especie de gorro con pelo negro de búfalo junto a sus cuernos. Este adorno era un símbolo de honor, prestigio y valentía, porque la caza del búfalo era un equivalente a pelear en una batalla, ya que tenías el riesgo de morir. Si en los jaripeos por toros jineteados muchas personas salen fracturadas, imagínense ser embestido por una vaca del doble del tamaño, furiosa, estresada y herida por flechas. No, hombre, carnal, o sea, ni te la imaginas. De igual manera, usaban otro tipo de pieles de animales como el coyote, lo cual ellos tenían un tabú de no comer este animal. Piel de tejón, de lobo u oso. En Icamole, en Nuevo León, hay petrograbados donde se ven individuos retratados con cuernos.
Algunos aseguran que se tratan de guerreros comanches con este tocado. Y ojo aquí, no siempre lo traían puesto. Es como nosotros no siempre usamos gorra o sombrero, ¿verdad? Algunos guerreros usaban una trenza larga, ya saben el simbolismo del cabello largo en esas tribus, lo cual lo adornaban con hebillones de plata, porque la apariencia del que comandaba la incursión era muy importante. Otro dato sobre los comanches es en Memorias para la Historia de la Guerra de Texas de 1849, donde menciona, los comanches que estaban de guerra se dejaron ver una u otra ocasión sobre los flancos de los caminos, mataron a algunos soldados rezagados y saquearon y quemaron las carretas que llevaban cargadas de víveres. Menciono lo siguiente porque de repente piensa mucha gente que vivir en México pues te identificas como mexicano, ¿verdad? Cualquier nativo de ahorita ya es mexicano. No, en su tiempo ellos ni eran mexicanos ni eran gringos, eran comanches. Porque ahorita es 16 de septiembre, hay mucho orgullo azteca, mucho orgullo maya, mucho orgullo apache. En su tiempo ellos les valía 5 hectáreas de ya sabes qué, si se peleaban el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos. Ellos estaban defendiendo su tierra, ¿verdad? Menciono lo siguiente porque dice que si de por sí estos pobres diablos del ejército mexicano viajaron desde San Luis hasta San Antonio de Bejar en Texas caminando, la mayoría descalzos, pasando por el desierto, o sea, eran campañas grandes, todavía llega un comanche y te ataca y te roba el agua, la comida, pues mejor suicídate, ¿verdad? Sale más práctico. Pero era la situación de su momento. Menciono lo siguiente porque para las tribus del norte, ir a robar y atacar otra población era parte de su estilo de vida. Ahorita en pleno siglo XXI, en el 2025, eso lo llamamos robo y agravios. Pero para ellos ir a quitarles el alimento y despojarlo de sus bienes era parte de su cultura, vaya, de su forma de vida. Porque no estaban familiarizados ni con la agricultura ni con el ganado, simplemente eran seminómadas, o sea, cazaban y recolectaban. Si veían que los cabrones de aquel lado tenían mejores cosas, pues vamos a quitarles. Por eso el comanche era muy guerrero, muy belicoso, para ir a atacar otras poblaciones indígenas y robarle lo que tuvieran ahí de alimento o de víveres. Como vimos en la descripción de ataques comanches a las caravanas del ejército mexicano rumbo a Texas, estos robaban víveres, probablemente comida de origen animal, como huevos, leche, pollo, cerdo y res, y también ropa y armas, ¿verdad? Situémonos en nuestro territorio. Recordemos esos momentos cuando agarramos carretera rumbo a Saltillo, o a Reynosa, o a Texas. Pensemos en el paisaje que vemos alrededor, cuando vamos en la carretera, ¿verdad? El paisaje de nuestro estado. Tanto comanches como apaches tenían esta dieta que se basaba en las estaciones del año. Aquí el clima es difícil y extremo, pero gracias a Dios en México encuentras comida hasta en los desiertos. Recordemos que mujeres y niños se quedaban en la comanchería, hacia más al norte, donde había más abundancia de búfalos, ¿verdad? En el área de Texas. Los que incursionaban o se asentaban ya más abajo tenían que adaptarse al clima del noreste y con ello a la alimentación que les brindaba la naturaleza. Con la independencia de Texas en 1836, los anglosajones empujaban cada vez más estos grupos donde pues se encontraban con un choque con los mexicanos, ¿verdad? O sea, no los querían ni allá y no los querían ni aquí, lo cual se tenían que asentar por más tiempo en las sierras y en los valles del noreste mexicano, acostumbrándose a este ciclo alimenticio. Pero aquí un dato, no dudes que en este tiempo hubo muchos anglotejanos que no podían dormir por el miedo a que los mexicanos y los comanches se aliaran para atacar Texas. Nosotros somos mestizos y nuestra sangre nos une con los pueblos nativos. Te apuesto que el temor de estos gringos les causaba agruras por la mañana. Estar más tiempo en México hizo que el comanche sí o sí aprendiera un poco el español. No te puedo decir que podía hablar perfectamente, ¿verdad? Pero sí una que otra frase compuesta de español. Ya sea para comunicarse con la gente de por ahí, hacer tratos de paz que no duraban ni un día o rara vez comercializar. En junio de 1861 capturaron una joven comanche en Ciénega de Flores, el cual no hablaba español, con el propósito de educarla e integrarla a la sociedad. Un tal licenciado Manuel García tuvo la brillante idea de traducir su idioma al español y con ello se creó un vocabulario del comanche al español. Una de las habilidades del comanche al montar a caballo era esconderse en su torso o al lado de él. Con esta posición podían pasar desapercibidos o incluso protegerse al momento de pelear. ¿A qué me refiero? Donde aún agarrados del caballo podían disparar flechas certeramente mortales a sus enemigos.
Si hablamos de armas, eran las mismas o similares a la de los apaches, el arco y la flecha. Después implementarían el uso de las armas de fuego. Ahora quiero que se imaginen esto. Es una noche tranquila en tu pueblo rancho, estás cansado por el trabajo del día de hoy. Te sientas en tu mecedora para quitarte las botas y esperar a que el viento te tranquilice. Cuando escuchas unos gritos de guerra provenientes del monte. ¿Sabes quiénes son? Nadie te dijo que estaban cerca. Escondes a tu familia y cierras la puerta. Sacas tu pistola y escuchas como el jefe de la milicia llama a todos los hombres a la plaza central para pelear. Antes de salir entran los comanches a caballo, incendiando casas, matando al que se quedó fuera, ya sea por borracho, descuidado o simplemente no tenía hogar. Te asomas por el techo y ves entre la lumbre las siluetas de estos demonios a caballo. Después de horas de caos y gritos, todos se dispersan, y ves como bajo la luz de la luna llena regresan al monte. Ok, esto dependía de la fase lunar, era si había o no incursiones. En mi barrio he escuchado el término hubo luna comanche, refiriéndose a una pelea o pleito nocturno, ya sea noche o hace días, ¿verdad? Según su cosmovisión, esta dependía de la región y no era del día a día, pero la luna llena era motivo de incursión, porque hay más visibilidad y resulta más fácil atacar. Si la luna tenía los cuernos hacia arriba, no atacaban, como esta fotografía que yo mismo tomé hace unas semanas. Hablando sobre cuestiones religiosas o de creencias, ellos eran nómadas y como saben, no se establecieron para crear algún templo. Tenían lugares sagrados y creencias en ciertas cosas y animales dándoles un simbolismo, como el viento invernal, que lo retrataban como un ente que devoraba hombres, el carcaj hecho de cuero de lobo blanco, ya que este animal era salvaje y aterrorizante, o el peyote. El peyote fue usado primero por los indios carrizos. Esta nación pues sí pertenecía al territorio del noreste mexicano, ¿verdad? Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Pero poco a poco fue desapareciendo y para la mitad del siglo de 1800 ya no se hacían referencia de ellos. Bueno, ellos propagaron el uso del peyote, lo cual los comanches lo adoptaron como un cactus sagrado, lo cual hacían un ritual en él. Eran muy mitoteros, ¿verdad? Recuerden que la palabra mitote se refiere a un ritual donde se juntan en bola y veneran cierto objeto, como el chimal. Con la llegada de los españoles y la religión católica, para el siglo XVIII ya había un sincretismo entre figuras mágicas que veían. Podemos encontrar al Cristo Comanche, que hace referencia a que ellos se identificaban con Jesús por tener el pelo largo y vestido con trapos largos y amplios que asemejaban a un comanche. Igual, en estas listas de pillaje se pueden observar diferentes figuras religiosas y libros católicos que si bien no conocían su significado, sabían que eran poderosos porque los españoles lo usaban. Con el tiempo empezaron a acercarse un poco más al catolicismo. Al igual que los apaches, estos escalpaban a sus enemigos, usando el cabello como trofeo de guerra. Incluso los apaches cambiaban el pelo de los comanches para obtener dinero, ¿verdad? Entrando ellos en esta promoción que tenían en Nuevo León. Recordemos que cada cabellera tenía un costo de 25 pesos, ¿verdad? En su tiempo. Ahorita no sé qué costo le pondría este Samuel García. Si es que te topabas con un grupo de comanches y estos no andaban de humor, ten por perdida tu parte superior del cráneo y el aberrante dolor de cuero expuesto. En la actual Macroplaza estuvieron expuestos varias cabelleras donde la gente podía ver que el gobierno estaba triunfando y un letrero que decía por los valientes de Apodaca, siendo estos abatidos en dicho municipio, ¿verdad? Se expusieron varias cabelleras de comanches y las pusieron como, no sé, para que el pueblo dijera que estos bárbaros ya están acabando, que el gobierno está haciendo algo, no sé, propaganda del gobierno de antes. Pongámonos a pensar un momento, ¿qué tan difícil estaba la situación en el noreste mexicano que la segunda causa de mortandad en esta región era causa de un apache o de un comanche, después de las epidemias de enfermedades? La guerra contra el nativo fue cruenta y salvaje. El comanche también secuestró personas, en su mayoría las intercambiaba por objetos y no dinero, ojo aquí. A ellos no les interesaba el dinero o la riqueza, sino que buscaban objetos de hierro u otro material como los cazos o los herrajes. Si es que se llevaban a tus hijos, tenlo por seguro que si te los encontrabas en un futuro, estos terminaban convertidos en comanches. La reeducación de niños tenía el propósito de que estos, al crecer, fueran comanches. Estando en guerra, perdían muchos miembros de la comunidad. Con estos niños tenían una manera de preservar su cultura a pesar de no ser un comanche de sangre. Vidaurre llega al poder y, como lo platiqué, implementando leyes y campañas militares para todo el estado de Nuevo León, y recordemos que tenía control en Coahuila, ¿verdad?
Coahuila y Nuevo León en su tiempo fueron un estado grande. Y ahorita ni Saltillo ni Monterrey se topan, zaraperos contra sultanes. Soportaron el exterminio y sofocación hasta que para principios del siglo XX ya no hay comanches por la zona. Los que hay están diezmados, traumados, viviendo en el monte solos, o simplemente se quedaron en Estados Unidos en alguna reserva. Y si comparamos con hace 200 años en el noreste de México, andar por caminos y rancherías sigue siendo igual de peligroso por los grupos armados que incursionan en la zona. El progreso y la industria hizo que en este territorio no existieran nativos. Esto es cosa del pasado, y como dice Vidaurri, si quieres ver indígenas, vete al centro sur del país. Aquí no hay. Aquí hay progreso. Aquí hay norestenses. Así termina esta historia de una de las tribus que llegó a habitar en el noreste mexicano por más de 100 años.